Esta tarde, a partir del día de hoy, comenzaremos un estudio acerca de la confesión, de esta confesión de fe, que como Iglesia Bautista Reformada resume en general lo que creemos de la palabra, de las Escrituras, de la fe. Espero que la tengan, ya sea que la tengan en digital a la mano o en físico. Me han dicho que aclare también, porque como queda grabado, acerca de la decoración. Y como el video va a ser usado en el futuro, bueno, es necesario que quede también constancia. Estamos en semana de escuela vacacional de niños. Y entonces obviamente el local está decorado precisamente en este tiempo de escuela vacacional para estos niños. Y es miércoles de oración. Estamos en la reunión de oración. Haciendo esa aclaratoria, vamos a abrir nuestras Biblias primero en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 15. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Soberano Señor, muchas gracias por tu bondad y misericordia que este miércoles de oración nos permites reunirnos como iglesia. Tener este estudio bíblico, Señor, el cual también te pedimos que nos bendigas para el provecho de nuestras almas, para, por supuesto, fortalecernos más en los fundamentos de nuestra fe. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 1 de la Confesión de Londres de 1689, por supuesto, comienza con el capítulo de las Santas Escrituras. La Confesión de Londres, Confesión Bautista de Londres, como toda confesión reformada y puritana, comienza con el principio del conocimiento. Es decir, de dónde va a surgir todo lo que enseñamos, todo lo que vamos a abrazar, todo lo que vamos a querer obedecer, todo lo que debemos conocer. ¿Cuál es el principio del conocimiento? La palabra del Señor. Eso, por supuesto, entendiendo lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El versículo 17 dice el propósito, la meta que procura el Señor con la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra puede ser traducida también como completo, que tengamos ser llevados a la madurez a través del conocimiento y obediencia de las Santas Escrituras, y enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el capítulo 1 de la Confesión de Londres, en sintonía de lo que acabamos de leer de las Escrituras, articula, en primer lugar, la base del conocimiento de la teología cristiana. ¿Cuál es la base del conocimiento de la teología cristiana? Las Sagradas Escrituras. Ese es el fundamento. Si no empezamos por allí, obviamente vamos a empezar muy mal. Vamos a tener muchos problemas. Y esa es la razón por la cual algunas personas, no teniendo esto como fundamento, son vulnerables a cualquier viento de doctrina y estratagema de los hombres que con sutilezas enseñan las artimañas del error, como también dijo Pablo. Vamos a ver algunas cosas con respecto a este primer capítulo. No sé si me pueda dar tiempo para todo, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Lo primero que debemos ver de este capítulo de la confesión es la necesidad de las Escrituras. Y vamos a comprender algunas frases, porque habían ciertos contextos históricos que tenemos que tener en cuenta que nos ayudan a aclarar por qué los redactores de la confesión escribieron lo que escribieron. Por ejemplo, tenemos la primera frase en el párrafo 1, que dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible
de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Según algunos autores, hay tres posibles razones para esta introducción acerca de las Sagradas Escrituras como única regla suficiente e infalible. La primera era la preocupación que tenían los bautistas del siglo XVII cuando se hizo esta redacción con los cuáqueros. Si no sabe algunas cosas acerca de los cuáqueros, fue una secta cristiana, una secta realmente que surgió en este siglo, el siglo XVII, y que hacía mucho énfasis sobre las visiones particulares, los moveres del espíritu. Bueno, pareciera que estuviera describiendo una tradición o una denominación actual. Pero realmente eso fue algo que empezó con estos cuáqueros. Inclusive la vena cuáquer viene de ese nombre, de personas que hacían un énfasis en la revelación fresca. Las reuniones no tenían supuestamente ninguna autoridad ni orden definido. Había que dejarle que el espíritu, la libertad para que el espíritu inspirara a las personas, y así entonces las reuniones se buscaba entender lo que quería Dios. Hay bastante documentación sobre algunas iglesias bautistas particulares de este tiempo, donde sus miembros lamentablemente habían sido influenciados por los cuáqueros y se habían alejado de la congregación. En algunos inclusive estaba sucediendo la excomulgación. ¿Por qué? Porque empezaron a ser influenciados por los cuáqueros. Esto, como vemos, es una de las razones que cuando ellos redactaron su confesión entendieron que había que establecer bien claro cuál era la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento de fe y obediencia salvadores. Esa era una de las razones, la preocupación por los cuáqueros. Había una segunda preocupación, bien fuerte también, en el siglo XVII, y era la posición de la Iglesia Católica Romana, que para aquel tiempo obviamente tenía más influencia sobre las personas. Hoy en día quizás para los que nos llamamos cristianos protestantes o cristianos evangélicos, no nos parece tan influyente, pero para aquel momento sí, sobre todo porque recuerden que la Iglesia Católica Romana desde aquel entonces y todavía sostiene este fundamento de que la autoridad para ellos viene de las Escrituras, lo dicen, pero también de la tradición y del magisterio. E inclusive la única institución que tiene la autoridad, y es para interpretar cualquier texto de las Escrituras, ellos dicen de la autoridad papal. Lo que diga desde el Papa o sus oficiales principalmente, lo que diga la Iglesia Católica Romana. La tradición, por eso algunas doctrinas de la Iglesia Católica Romana se basan en algunos datos históricos para decirnos que tal doctrina o tal dogma debe ser enseñado o abrazado. Y entonces los bautistas particulares deseaban aclarar ese error también. Teníamos entonces la preocupación de los cuáqueros por un lado, tenían la preocupación de la influencia del catolicismo romano. Y en tercer lugar estaba otra influencia de la argumentación teológica de los paidobautistas, los presbiterianos y también aquellos de la iglesia holandesa. ¿Por qué? Si bien en cuanto a los paidobautistas, bueno, en aquel tiempo también teníamos la influencia de la iglesia anglicana, que es paidobautista también, y de los presbiterianos se han considerado siempre como verdaderos creyentes, hermanos en la fe. Pero con respecto, paidobautista, para el que no sabe, significa bautismo de infantes. El prefijo paido es como cuando hablamos de pediatra, niños, doctor de niños. Bueno, en cuanto al bautismo de infantes, estos hermanos presbiterianos, a razón de justificar su práctica, ellos hacen demasiadas inferencias. Hacen inferencias del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero la verdad es que desde la exégesis de las Escrituras, ellos carecen de un texto de la Biblia que diga de verdad que hay que bautizar a los niños, que esa es la forma
correcta de practicar esta ordenanza por el Señor Jesucristo. Por eso que los bautistas se alejan de precisamente y bautizamos solo creyentes, en este caso personas que han confesado la fe en el Evangelio. Entonces, estas tres influencias son las que llevaron a los autores, a los redactores de la confesión a decir esto acerca de las Escrituras. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Por eso, en esto los autores afirmaban un estándar. Ellos decían, la regla es la Escritura y la Escritura es la regla. Thomas Watson, un puritano, llegó a decir acerca de esto, la Escritura es un canon completo y perfecto, que contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Las Escrituras hablan de la vida y al hacerlo dan sabiduría autorizada. Cuando tú y yo, hermanos, nos esforzamos en conocer las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida, es sabiduría autorizada, sabiduría divina, que es lo que hemos estado enseñando cada miércoles con las otras series pasadas. Las Escrituras tienen ese derecho especial y sirven de prueba suprema para el comportamiento humano. Y esto, hermanos, es bastante importante, sobre todo para nosotros en el siglo XXI, donde existen tantas disciplinas, existen tantos gurús del conocimiento del comportamiento humano, existen tantas opiniones de las cuales uno puede elegir a placer y que cada una tratará siempre de agarrar nuestra atención para dirigirnos. La única regla infalible y de prueba suprema para el comportamiento humano, según la palabra del Señor, es las Escrituras. Los creyentes debemos entender eso. Eso significa que cuando buscamos solucionar o cuando buscamos dirección a cualquier área de nuestra vida, como creyentes, ¿a dónde vamos a ir? A las Escrituras, a la comprensión de ellas. Cuando queremos saber un consejo de algo que en nuestra vida probablemente estamos pasando una situación difícil o queremos luz sobre algo, vamos a preguntarle a alguien que nos dé instrucción según las Escrituras. Porque entendemos que es sabiduría autorizada, sabiduría divina. En la consejería bíblica, por lo menos en nuestro caso, siempre estamos llevando a los hermanos, a los que piden cualquier tipo de consejo en toda la situación. Y hay situaciones de todos los colores y con diferentes grados de dificultad. De todo lo que podemos oír, de todo lo que puedas exponer, de todo lo que puedas sentir. Al final de cuentas vamos a buscar la pregunta, ok, ¿qué dice Dios acerca de esto, hermano? No, pero mi problema no es que cómo orar, ni cómo interpretar la Biblia, ni cómo adorar. Mi problema es un problema con mi esposa. Las Escrituras son suficientes como regla de fe para ayudarte a dirigir, a hablar de eso. Mi problema es la educación con mis hijos, el comportamiento de mi hija, de mi hijo. Las Escrituras te dan la sabiduría para saber qué hacer como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como ciudadano de este país. Todas las áreas y por supuesto como un hijo de Dios, para actuar y hablar como un hijo de Dios. Entonces, empezando nada más con esa frase, claramente el lenguaje significa que las Escrituras son la norma para los cristianos. Nosotros no buscamos, y aquí tenemos que hacer una aclaratoria. En esta actualidad, con la cuestión de las redes sociales, o con el YouTube y con las buenas herramientas que nos ofrece el Internet, donde tú puedes buscar de cualquier tema la explicación que tú quieras, inclusive puedes tener algún pastor preferido, que yo sé, por lo general no somos ni David ni yo. Eso no duele tanto, lo que duele es que después quieren que uno diga lo que digan ellos. No, pero tal dijo esto. Bueno, pero eso es lo que dijo él, eso no es lo que yo creo o pienso.
Y más importante, hermano, como uno es el que lo conoce, a los hermanos, eso no es lo que tú necesitas, porque él no te conoce. Esa es la realidad. No buscamos a alguien que es el que nos cae mejor o el que nos impresiona más, sino la sabiduría divina, la sabiduría de la palabra del Señor. Eso es la regla única de fe. Esta regla de fe, hay tres palabras que lo modifican. Es una regla, ya sabemos cuál es la regla de la vida. O sea, la Escritura es la regla de la vida para el creyente. Bueno, pero hay 4 adjetivos que califican este carácter de las Santas Escrituras. La misma frase dice, es suficiente, es segura e infalible. Y también es solamente ella. No es la Escritura y otra cosa más, como aquel lema de la Reforma, solo Escritura. ¿Sí? ¿Qué afirmamos cuando decimos solo Escritura o solamente la Escritura? Vean cómo la redacción en la confesión nos dice, reservando, como lo dije, la influencia de los cuáqueros, la influencia de la Iglesia Católica Romana y la influencia de los paidobautistas. Entonces, solo la Escritura. Solo la Escritura, cuando se le dice a la Escritura que es esa regla, que es solo ella, se afirma el estatus único de las Escrituras. En la confesión, en este mismo capítulo y en los siguientes capítulos, se va a mencionar de formas de revelación reconocidos por diferentes tradiciones. Y el hecho de que hablemos o se haga énfasis en solamente Escritura es precisamente para advertir acerca de eso. Por ejemplo, otras revelaciones legítimas. La Escritura o la confesión reconoce la revelación general. Es una revelación legítima acerca de la creación, ¿cierto? Pero entonces hay que tener cuidado porque la Escritura es la que nos da conocimiento salvador. La revelación general no lo hace. Eso lo va a explicar después. Pero entonces se advierte sobre la revelación personal. Se advierte en el mismo capítulo 1 sobre los apócrifos. ¿Saben qué son los apócrifos? Aquellos libros añadidos por la tradición católica romana que no había sido reconocido por la iglesia en 1500 años. 1500 años no había sido reconocido. Roma había introducido estos libros apócrifos. Entonces, como fuente de información inspirada por Dios, no se admitían los apócrifos. Le dije lo de los cuáqueros, las nuevas revelaciones que ellos estaban diciendo del espíritu, las tradiciones de los hombres, los espíritus privados, las imaginaciones y los artificios de los hombres, porque los hombres tienen imaginación. Es muy peligroso cuando alguien, yo pienso, yo creo, introducir una frase así, me está diciendo lo que usted, pero no lo que la Biblia dice. Y también se dice las sugestiones de Satanás. Entonces aquí se reconocen varias fuentes de revelación, entre comillas eso, sobre varias tradiciones que reconocen estas. En este caso, los bautistas particulares decían no, solamente las Escrituras son la regla suficiente para la fe y de conocimiento salvador. Ninguna de esas fuentes tiene el rango de las Escrituras. Por eso entonces se le da ese estatus único. No hay otros escritos, no hay sueños, no hay luz dentro de cada persona. Tú tienes una luz, una chispa divina, nada de eso. Nada en este mundo, más allá bueno, beneficioso que sea, si es que no lo está engañando, puede pretender la autoridad religiosa que tienen solamente las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios. Si no me equivoco, después si quiere me corrige, creo que fue Martín Lutero el que dijo que el púlpito es el trono donde se sienta la palabra de Dios. Donde se debe expresar y hablar y enseñar al pueblo de Dios las Escrituras. Y aquí, hermanos, esto nos enseña a ver esta bendición del Señor de que la tenemos, que la podemos comprender, que la podemos estudiar, que podemos adorar correctamente al Señor.
¿Cuál es la otra palabra que modifica la regla? ¿La regla cuál es? La escritura. Hemos visto que es sola, pero ahí dice la única regla suficiente. ¿Qué significa esa palabra suficiente? Bueno, el párrafo 6 del mismo capítulo hace una definición de qué es suficiente. El párrafo 6 dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Y ahí continúa el párrafo, pero está diciéndonos aquí cómo se define suficiente, que es todo lo que es tocante, necesario para la propia gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida, todo lo que concierne a esta vida para los creyentes, ¿está dónde contenido? En la Santa Escritura. En la Santa Escritura necesariamente. Allí entonces, nuevamente se reconocen que hay otras formas de revelación, por ejemplo, la revelación general, que es legítima. Pero aunque la revelación general nos deja sin excusas del conocimiento de Dios, no son suficientes para el conocimiento salvador y obviamente de la vida. Entonces, en ese caso, significa que es suficiente. La otra palabra es segura. Esa regla, la escritura, no solamente es suficiente, sino también segura. Alguien dijo acerca de esta palabra segura, lo define así. Tiene varias acepciones. Uno, es determinado, fijo, establecido, no variable o fluctuante. Es infalible. ¿Qué más significa segura? Infalible, no susceptible de fallar. Es algo en el que se puede depender, totalmente digno de confianza o fiable. 3, significa segura. Cuando se habla de la escritura como segura, también se quiere decir que está establecido como una verdad o un hecho para ser absolutamente recibido, dependido o en el que se puede confiar. No se debe dudar, no se debe disputar o poner en duda. Es indudable, es seguro. La escritura es segura en cuanto a que es un registro fiel de todo lo que Dios quiso revelar. No todo lo que usted quiere saber, de todo lo que Dios quiso revelar. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros. Nosotros queremos saber qué es lo que quiere que Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, está en las Escrituras. Y tiene esas características, única, regla, suficiente, segura. El otro adjetivo, la otra palabra es infalible. Según un autor dice que el término es mucho más fuerte que seguro e inerrante. Si ya seguro era seguro, infalible es más fuerte que eso. Calificar a algo de infalible no es simplemente afirmar que no yerra, o sea, que no se equivoca, sino sostener que no puede errar. O sea, en el propósito que Dios dispuso que tuvieran las Escrituras, bueno, es imposible que fallen. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:17, él dice al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo o maduro, equipado para toda buena obra. ¿Qué necesito yo para ser ese cristiano maduro, completo? Las Escrituras, porque Dios la diseñó para eso. Es imposible que fallen. Entonces, ¿qué pasa si usted nota en mí inmadurez, que no estoy completo, esa falta de perfección? ¿Dónde está la falla? En mí, no en la Escritura, porque ella es infalible. De manera que si yo quiero mejorar como esposo, hijo, padre, creyente, lo que tú quieras, pastor, predicador, evangelista, lo que tú quieras,
La escritura es la que me da esa capacidad para glorificar a Dios verdaderamente en la vida. No otra cosa. Ellas no pueden errar. Una de las escrituras más hermosas con respecto a la utilidad o el propósito de las escrituras se describe en el Salmo 19. Por ejemplo, cuando dice en el Salmo 19:7 que dice, la ley de Jehová es perfecta. Note que es la misma palabra de 2 Timoteo 3:17. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué cosa? Convierte el alma. Es decir, la escritura es infalible para ese propósito. ¿Quiere tener un alma nueva? ¿Quiere que su familiar, alguien que usted ama, tengan alma nueva, sea convertido? Muéstrele las escrituras. Ella es infalible para eso. ¿Necesita mejorar usted algo? La escritura es infalible. La ley de Jehová es perfecta, completa, perfecta. Ella convierte el alma. Infaliblemente lo va a hacer. Pero obviamente si la comprendo, la estudio, la obedezco como debe ser. El testimonio de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Si yo puedo reconocer realmente que soy un hombre muy simple y necesito sabiduría divina para vivir, bueno, la Biblia dice, el testimonio de Dios es fiel para hacer eso, es infalible. Aplícalo a tu vida y vas a ser sabio. Dejarás de ser simple, oh simple, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Dice Proverbio. Quiero ser un hombre sabio, quieres ser una mujer sabia. Las escrituras son infalibles para ese propósito. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Cuánta alegría de corazón le hace falta a muchos que nos llamamos cristianos? No tienen gozo en la vida. ¿Quiere tener gozo verdadero, hermano? Las escrituras son infalibles para eso. Cumplen con ese propósito. Pero que porque yo tengo falta de gozo, no está utilizando las escrituras correctamente. Usted puede después buscarlo en otra parte. Y la gente confía en cuantas cosas, en su propia fuerza, en dinero, en los placeres, en el pecado mismo, pero no es el gozo verdadero del Señor. Solo las escrituras dan ese gozo verdadero. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de verdad son todos justos. Realmente esa es la característica de la palabra del Señor. Entonces vemos que en la confesión los redactores, los teólogos bautistas particulares que redactaron la confesión, ellos resumieron aquí en esa frase, esa primera frase, su comprensión de las escrituras, apenas empezando su confesión. Ella es la única regla, ella es única como regla suficiente, segura e infalible. Amén, hermano. Amén. Surge la palabra, la pregunta, ella es, bueno, ya entiendo, pastor, es la única regla suficiente, segura e infalible. ¿Para qué? Dice él, termina la frase, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Conocimiento salvífico, fe salvífica y obediencia salvadores. El conocimiento salvífico se refiere a la doctrina, por supuesto, objetiva, necesaria para conocer a Dios como Salvador. Le puedo decir, antes de yo comprender estas cosas, tenía una obsesión, vamos a decirle obsesión, o pensaba que para evangelizar me gustaba que la gente viera o oyera tal canción. Mira, escucha esta canción, se te va a ablandar el corazón, se lo va a comer. Yo no sé si fue el único que pensó así en su vida. Le decía a la gente que conocía o a la gente que quería a la hora de evangelizar, no, tiene que escuchar. O, por ejemplo, si estaba en un lugar, estaba en la casa y llegaba alguien incrédulo, familia, bueno, vamos a poner esta canción. Esa canción lo va a ablandar, lo va a convertir. Bueno, me van a poner un meme con los bautistas particulares mirándome así como que, y tú creyendo que la música
convierte a la gente. Ellos están diciendo, no, el conocimiento salvífico está en las Escrituras. Los bautistas particulares no están afirmando que la Biblia sea única fuente de cualquier conocimiento, sino del conocimiento salvífico. Si yo quiero estudiar ingeniería eléctrica, ¿voy a ir a la Escritura? No, voy a ir a la universidad donde me dan, a la facultad donde me dan ingeniería eléctrica. Pero sí me habla acerca del conocimiento salvífico. Por ejemplo, la revelación general, la creación, me dice que existe un Dios. Me revela que tiene un poder grande, dice la Biblia en Romanos 1, y que es eterno. Pero la creación no me dice que ese Dios es misericordioso y salvador. Para yo entender que ese Dios es misericordioso y salvador, ¿a dónde me tengo que exponer? A las Escrituras, a la palabra del Señor. Eso en cuanto a conocimiento salvífico. Dice la fe salvadora. Bueno, el domingo hablamos acerca de la fe, esa aprehensión, ese abrazo que tenemos cuando escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Que nos han predicado, y Dios nos da esa capacidad para confiar en su palabra. Desde el momento en que somos convertidos, es como que de alguna forma la fe mira hacia atrás, ¿verdad? Eso, para completar un poco de lo que hablamos el domingo, mira hacia atrás, hacia la cruz, los acontecimientos de la vida del Señor Jesús, y para poner la fe en Él. Y de ahí en adelante, mirar hacia el futuro y confiar en lo que Dios ha prometido en su palabra. Así como confío que mis pecados fueron perdonados y la sangre del Señor Jesucristo me limpia, ¿de dónde saco yo eso? Porque yo puedo afirmar eso. Porque lo dice, ¿quién? Las Escrituras, lo promete Dios en su palabra. Y ahora me anticipo al futuro, vivo mi presente a la luz del futuro. El futuro seguro, que no es mi corazón la proyección de mis deseos, sino lo que Dios me ha prometido en su palabra. Eso está allí. El conocimiento salvífico, la fe salvadora y la obediencia, que es la hermana gemela de la fe salvadora, manifestada en arrepentimiento y a lo largo de la vida. No una obediencia corta, inmediata, es inmediata en el sentido de que comienzo a cambiar mi vida, pero que perdura a lo largo de toda mi vida, de todo mi peregrinar. Es necesario aclarar, no es perfecto. Caemos, pecamos, pero venimos al Señor otra vez en su gracia. Es una obediencia sincera. No nos engañamos a nosotros mismos. No pretendemos ser quien no somos. Simplemente entendemos nuestra debilidad. La palabra del Señor mismo lo enseña y nos enseña que podemos vivir con su gracia que nos va a sustentar hasta que partamos de este mundo o el Señor venga en su segunda venida. Pero entonces aquí tenemos en esa primera frase la comprensión acerca de las Santas Escrituras. Voy a ver si puedo terminar por lo menos el párrafo 1. No estoy diciendo que todo va a ser todas las clases así, pero era importante establecer el punto con respecto a las Santas Escrituras. Ser un poco más minuciosos. Dice la segunda frase, o después de esta que ya acabamos de comprender, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusas, no son sin embargo suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Eso ya lo he estado diciendo en lo que hemos hablado, avanzamos. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad, para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia, contra la corrupción de la carne y las malicias de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló a su voluntad a su pueblo. Se admite, porque la Biblia enseña, que Dios hubo formas diferentes en las cuales reveló su voluntad a su pueblo en distintas épocas. Una revelación particular a Moisés, algunos hizo a través de sueños, profetas y todas esas cosas que la Escritura admite
y nos cuenta como una forma en que los hombres o su pueblo ha conocido la voluntad de Dios. Pero la Biblia, la confesión recoge la enseñanza bíblica acerca de la necesidad de escribir la revelación de Dios. Esto es algo inclusive, hermanos, propio de la experiencia humana. Si usted va a hacer algo importante, como por ejemplo comprar un vehículo o comprar una casa, un terreno, ¿verdad? Algo donde el pago que se va a hacer es importante, usted podrá hablar con el que le está vendiendo y le podrá decir las virtudes, las bondades del terreno, casa que le está vendiendo, y usted, por supuesto, qué bueno. Pero al final de cuentas, ¿usted qué necesita antes de pagar? ¿O qué va a ver para firmar? El contrato. Y el contrato usted va a leer, es necesario que se escriba lo que me habló en persona, ¿cierto? Porque si yo le pago y no, o firmo sin leer, y no queda asentado cuáles son las condiciones de nuestra transacción, es muy fácil que me hayan timado, ¿sí o no? Por eso en los contratos de terrenos o de casas, ¿verdad? Que son inversiones importantes, se describe cómo es el inmueble, por ejemplo, cómo es el terreno, cuál es el límite sur, el límite norte, el límite este, oeste, está entre tal cosa. Se dicen las cosas más específicas para que a la hora de un problema legal usted saca, pero aquí dice que mi pared llega hasta aquí, porque esta es la descripción que dice el contrato. Entonces, para preservación de la seguridad de lo que está haciendo. Los redactores de la confesión simplemente explican eso. Para una mejor seguridad de las consolaciones del pueblo del Señor, agradó a Dios poner su revelación por escrito. Dice, para conservar y propagar mejor la verdad. Para conservar y propagar mejor la verdad. Se conserva si está mejor escrita. Para propagarla mejor. Para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia. Y vienen los peligros contra la corrupción de la carne, porque los hombres, la escritura es infalible y nunca cambia. Los hombres sí cambian. Un hombre puede afirmar algo hoy y mañana retractarse. Imagínense lo que es depender de la palabra de un hombre. Pero nosotros no dependemos de la palabra de un hombre, sino de la palabra de Dios. E inclusive reconocemos, obedecemos, escuchamos la instrucción pastoral o de algún líder cualificado porque reconocemos que su instrucción está basada en las Escrituras. Al final de cuentas, yo no obedezco a ese hombre en sí mismo. Obedezco a Dios que me está instruyendo con su palabra a través del instrumento que Dios está utilizando. Pero no tenemos esa posición, obviamente, de que seguimos a hombres en particular o denominación por sí sola. Seguimos lo que enseña la palabra del Señor. Y la escrituración, que es la palabra que se utiliza, la escrituración de la revelación de Dios, fue necesaria para conservarlos contra la corrupción de la carne, pues los hombres cambian. La malicia de Satanás, no la negamos. Y obviamente las cosas propias de vivir en un mundo caído. Eso lo hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Bien. La realidad de este mundo. Por eso le agradó a Dios poner escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace las escrituras muy necesarias. Y por último, esa frase, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Hebreos 1 fue predicado en la serie de Hebreos que estamos teniendo. En el capítulo 1, versículo 1, se habla de esto. Ya han cesado esas revelaciones. Por eso, lo digo, sé que aquellos hermanos que ya son miembros, tienen tiempo viniendo, no reconocemos ningún tipo de conocimiento, revelación fresca. Dios me dijo, alguien me dijo a través de alguien.
Eso es bastante común, lamentablemente, entre muchos que se llaman cristianos. E inclusive algunos de los que saben que han venido a nuestra iglesia y hablan con nosotros, no es que tal persona me dijo algo. Esa persona le pudo haber dicho lo que le dijo. Ellos no son la regla suficiente. Ellos no son la regla única de fe, suficiente, infalible y seguro, que es las Escrituras. Por eso, hermano, o por eso, amigo o amiga, no creemos que soñó, que Dios le reveló, que Dios le dijo a través de alguien. Nada de eso. Repetimos como, a mí realmente no sé quién es el autor, pero como dijeron, no diga Dios me dijo a menos que tenga capítulos y versículos. Esa es la única forma de decir Dios me dijo. O el Espíritu Santo dice, bueno, el autor de Hebreos dice, el Espíritu Santo dice y cita las Escrituras. Esa es la única forma que podamos decir Dios dice. Ya que entonces tenemos la revelación completa del Señor. Nuestro deseo es que nuestra propia vida, cada uno, la de la iglesia, esté fundamentada ¿en qué? En la regla única, suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Usted puede orar por sus pastores, por la predicación de cada domingo, cada miércoles, y orar, Señor, ayuda a que nuestros pastores nos prediquen la verdad, nos prediquen tu palabra. Esa es una forma de ayudar y participar, de colaborar con los pastores. Señor, ayúdenles a que enseñen la Biblia, que nos muestren al Señor Jesús en la Biblia. Y por supuesto, ayúdame a mí a obedecer, a estar atento para escuchar y apartar tiempo, lo que sea, donde me van a enseñar la palabra del Señor. Estas realidades también tienen, primero, para conocerlas y tenerlas bien presentes. Pero hay una responsabilidad nuestra también. Eso implica que si los pastores o en este púlpito tienen el deber, el peso sobre ellos, la responsabilidad de enseñar las Escrituras fielmente, y uno dice, exijo, espero que lo hagan así. Dios mío, por favor, que esos predicadores no se desvíen nunca, que me enseñen la verdad. ¿Usted quiere eso? Eso indica que usted también tiene que estar dispuesto a escuchar. Porque ¿qué hace un pastor en hablar bien la Escritura, pero usted se ausenta cuando quiere, se indispone, llega tarde porque no se preparó, llegamos ahí sin desayunar, estamos esperando que se acabe rápido? En otras iglesias pasa eso, no quiero decir que pasa aquí. En la iglesia que yo iba antes pasaba mucho eso, que la gente se distraía. Pero hay una cuestión de la responsabilidad pastoral, el deber pastoral, lo que esperamos de ellos, pero hay una responsabilidad mía también para entonces yo estar presente en cada momento. Gloria a Dios por lo que estamos hoy aquí, es un miércoles. El cansancio, la cotidianidad, todo eso, todos sabemos. Pero entonces todo con tal, para escuchar ¿qué? A la palabra del Señor. Para escuchar la sabiduría autorizada. Para que mi alma sea convertida. Para encontrar el gozo cristiano. Para saber adorar. Para saber ser un cristiano genuino. Una cristiana genuina. Amén. Las Santas Escrituras es suficiente para eso. Es completa y perfecta para equipar al hombre o la mujer de Dios. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por este tiempo. Y ayúdanos, por favor, a ver estas realidades que nos enseñan tu palabra, estos fundamentos importantes, que nuestra vida se rijan a través de esto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.